Permanente de Asuntos Laborales brinda un afectuoso saludo a la afiliación de ANDE. Para el presente Congreso, la Comisión Permanente de Asuntos Laborales presenta como parte de las actividades paralelas virtuales el siguiente tema: el derecho a la huelga en la reforma procesal laboral. El mismo reviste especial importancia en el marco de la defensa de los derechos de la clase trabajadora y el ejercicio efectivo de un mecanismo reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, intrínseco a las luchas sindicales. Definición del derecho a la huelga. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la huelga es un medio fundamental por el cual los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones pueden promover y defender sus intereses sociales y económicos. El convenio número 87 establece el derecho a huelga como extensivo de la libertad sindical. El Comité de Libertad Sindical dispuso en cuanto a este derecho que el mismo es uno de los medios legítimos del cual disponen los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. El artículo 61 de nuestra Constitución Política dispone: se reconoce el derecho de los patronos al paro y el de los trabajadores a la huelga. De importancia destacar que la huelga es un derecho humano fundamental de las y los trabajadores. Este derecho también está protegido por tratados internacionales, Convenio 87 de la OIT, Protocolo de San Salvador. En Costa Rica ha sido negado este derecho, por cuanto los requisitos del Código de Trabajo hacían imposible su ejercicio legal, ya que anteriormente se definía la huelga como el abandono temporal del trabajo. Actualmente, con la reforma procesal laboral, el artículo 371 define la huelga como un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de 3 personas trabajadoras, como mínimo, que representan más de la mitad de los votos emitidos, conforme el artículo 381, por los empleados o las empleadas involucradas en un conflicto de trabajo para lo siguiente: a. La defensa y la promoción de sus intereses económicos y sociales. b. La defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386. La huelga no es el conflicto. La huelga es la búsqueda de la solución. La huelga es un derecho individual que se ejerce de forma colectiva. El titular de la misma es el sindicato. La titularidad del derecho es de los trabajadores y las trabajadoras, y lo ejercen los sindicatos o coaliciones de trabajadores y trabajadoras, cuando no hay sindicato. La reforma procesal laboral reconoce como huelgas las suspensiones de labores intermitentes, graduales y escalonadas. Artículo 378. Se establece con claridad que la huelga puede abarcar toda una empresa o institución o solo un determinado centro de trabajo, oficina, departamento o finca o una categoría específica de trabajadores o trabajadoras, oficio o profesión. Esto debe tomarse en cuenta para calcular el apoyo al movimiento. Artículos 374, 380, 381.3 y 394. La reforma procesal laboral establece que la huelga puede utilizarse para defender intereses económicos y sociales, es decir, en casos en que existan conflictos colectivos de carácter económico y social, pero también permite la defensa en casos de conflictos jurídicos colectivos como los que se señalan a continuación. Negativa a negociar una convención colectiva, negativa a reconocer la organización sindical, negativa a reinstalar a los representantes de las personas trabajadoras a pesar de existir sentencia que así lo ordene, limitación que impida o obstaculice el ejercicio de la actividad sindical en el seno de la empresa de los representantes de las personas trabajadoras que no hayan sido reinstaladas a pesar de existir sentencia o resolución firme que así lo ordene.
maltrato o violencia contra los trabajadores o las trabajadoras, incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo, incumplimiento del arreglo conciliatorio, incumplimiento de la convención colectiva, incumplimiento del laudo arbitral, incumplimiento grave del contrato colectivo de trabajo. Porcentaje de apoyo. Para alcanzar el porcentaje de apoyo mínimo requerido, el artículo 381 de la Reforma Procesal Laboral establece que si el sindicato aglutina a más del 50% de personas trabajadoras afiliadas, el 50% más un trabajador se tendrá por cumplido, si en la asamblea del sindicato se declara el apoyo. El 50% basta con que su asamblea acuerde ir a huelga. La prueba de cumplimiento de este porcentaje se hace por acta notarial. Efectos de la huelga legal. Pago de salarios. Importante destacar que no procede el despido o la sanción de una persona trabajadora que haya participado en una huelga que no haya sido declarada ilegal. Por tanto, la declaratoria de ilegalidad por sí sola ya no es causal de despido. Si las personas trabajadoras regresan a sus labores 24 horas después, no pueden ser despedidas. Artículo 385. El rebajo de salario solo puede aplicarse si la huelga es declarada ilegal y después de la firmeza de dicha declaratoria. Artículo 379. Cambios fundamentales del ejercicio del derecho a la huelga en la reforma. El ejercicio del derecho a la huelga no puede acarrear la suspensión del pago del salario si la huelga no ha sido declarada ilegal. Mientras tanto, no haya una declaratoria de ilegalidad, no puede haber suspensión de salarios. Artículo 379 de la Reforma Procesal Laboral establece que la terminación de los contratos de trabajo o, en su defecto, el rebajo salarial o cualquier tipo de sanción solo serán procedentes a partir de la declaratoria de la ilegalidad de la huelga. Otro cambio es el régimen sancionatorio. Es que anteriormente una huelga declarada ilegal podía llevar al despido sin responsabilidad patronal. La declaratoria de ilegalidad por sí sola ya no es causal de despido. Si las personas trabajadoras regresan a sus labores 24 horas después, no pueden ser despedidas. Artículo 385. Los rebajos de salario solo pueden aplicarse si la huelga es declarada ilegal y después de la firmeza de dicha declaratoria. Artículo 379. Artículo 385. Firme la declaratoria de ilegalidad de la huelga. La parte empleadora podrá ponerle fin, sin responsabilidad patronal, a los contratos de trabajo de los huelguistas, si estos no se reintegran al trabajo 24 horas después de la notificación de la respectiva resolución. Los patronos solo pueden pedir calificación de la huelga mientras ésta subsista. Artículo 661. Los trabajadores pueden hacerlo en cualquier momento, incluso después de terminada. Artículo 384. Se define un procedimiento claro con plazos cortos para resolver sobrecalificación. Artículos 659 a 668. A solicitud de la parte, un juez fiscalizará las votaciones para definir el porcentaje de apoyo. Artículo 664. La importancia de la presentación radica en reconocer cuáles fueron los cambios fundamentales que se dieron con la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral, los cuales fortalecen el derecho a la huelga como un derecho fundamental, establecido desde nuestra Constitución política. Constituye un cambio de concepción, mediante el cual se corrige el concepto erróneo que existía en el anterior código al considerarse como el abandono temporal del trabajo, siendo que en la actualidad es considerada como una medida de presión, los motivos en los que se pueden fundamentar y además las posibles consecuencias con las que se puede enfrentar el trabajador.